Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana se inició el 20 de noviembre de 1910. Este era un levantamiento contra el aquel entonces presidente Porfirio Díaz y estuvo encabezado por Francisco I. Madero. El objetivo inicial era la lucha contra el orden establecido, pero a medida que transcurría el tiempo, se transformó en una guerra civil. Esta insurrección estaba influenciada por movimientos liberales anarquistas, socialistas, agrarios y populistas. Desde el 1876, Porfirio Díaz ejerció la presidencia de una manera dictatorial, pero a pesar de ello, logró que México creciera económicamente y aseguró la estabilidad política del país. Pero este proceso no se hizo sentir en las clases sociales más bajas, lo que generó un gran descontento de dicho sector. Esta situación fue aprovechada por aquellos que deseaban terminar con el porfiriato. Y así comenzaron los levantamientos. La política del país comenzó a agitarse cuando Porfirio Díaz aseguró una entrevista que se retiraría una vez que finalizase su mandato sin pretender la reelección. La oposición comenzó a tener más importancia y Madero realizó giras por México para formar un partido político. Sin embargo, tiempo después, Porfirio Díaz presentó su nueva candidatura presidencial y Madero fue arrestado. Mientras se encontraba en prisión, se celebraron las elecciones en las cuales Díaz alzó en triunfo. Puntos del Plan de San Luis Potosí. Convocan a la lucha armada. Declaraba nulas las elecciones para presidente, vicepresidente, magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diputados y senadores. Reconoce como presidente provisional y jefe de la revolución a Madero. San Luis Potosí, 5 de enero de 1910. Francisco I. Madero. Presidencia de Madero, 1911-1913. Durante este periodo se modificaron los artículos 78 y 109 de la Constitución, quedando así prohibida la reelección de los cargos de presidente y vicepresidente. En mayo de 1912 se reformó la ley electoral que buscaba limitar la intervención del Estado en las elecciones y permitir el voto a mayor cantidad de gente. En el año 1913, cuando un movimiento contrarrevolucionario comandado por Félix Díaz, Victoriano Huerta y Bernardo Reyes da un golpe de Estado, este se le conoce como la Decena Trágica y culmina con el asesinato de Madero, el vicepresidente Pino Suárez y un hermano de Madero. Conflicto que se generó luego del 1913. Huerta asume el cargo de presidente, lo que genera discrepancias con varios jefes revolucionarios. Francisco Villa, también conocido como Pancho Villa, y Venustiano Carranza. Huerta permanece en el cargo poco más de un año y renuncia cuando Estados Unidos ocupa Veracruz. La situación política no se tranquilizó, sino que se incrementaron las diferencias entre los diversos sectores que habían enfrentado a Huerta. Carranza, de acuerdo con el Plan de Guadalupe, convocó a la Convención de Aguascalientes para elegir a un único líder. El resultado fue que Eulalio Gutiérrez fue designado presidente, pero los conflictos vuelven a aparecer cuando es el propio Carranza quien desconoce tal acuerdo. Luego de la derrota de los partidarios de la Convención de Aguascalientes, los constitucionalistas comienzan a redactar una nueva constitución y apoyan que Carranza sea electo presidente en el año 1917. Pero las discrepancias políticas no cesaron y muchos jefes revolucionarios fueron asesinados en menos de una década.
Zapata en 1919, Carranza en 1920, Francisco Villa 1923 y Álvaro Obregón 1928. Los expertos no se ponen de acuerdo a la hora de establecer una fecha de finalización de la Revolución Mexicana. Algunos dicen que culmina en 1910 con la proclamación de la Constitución. Otros sostienen que se debe dar finalización de la insurrección con la presidencia de Adolfo Huerta, entre otras teorías. En cuanto al número de muertos que dejó la Revolución Mexicana, tampoco existe consenso. La mayoría de las fuentes afirma que murieron entre 1 millón y 2 millones de personas. Tanto Madero como Carranza pensaban que las reformas sociales debían aplazarse. Primero estaba la solución a las demandas políticas, más que sociales, lo que originó que primero los zapatistas se alzaran en armas contra el gobierno maderista. Al considerarlo como traidor, al no restituirle las tierras a las comunidades campesinas, más tarde, después del triunfo constitucionalista sobre el huertismo, los villistas se rebelaron contra Carranza. El Plan de Ayala. Emiliano Zapata, junto con sus más cercanos colaboradores, entre ellos su hermano Eufemio y su compadre Otilio, redactaron el Plan de Ayala el 25 de noviembre de 1911, teniendo como principal justificación el incumplimiento que Madero había hecho a los campesinos de restituirle las tierras. Se consideraba a Madero como traidor. Por lo tanto, se desconocía su gobierno y se demandaba fundamentalmente la devolución de las tierras a los campesinos que se les habían arrebatado. Los acuerdos de Ciudad Juárez no convencieron a los zapatistas, por lo tanto no entregaron las armas. Ellos querían la tierra, su medio fundamental de subsistencia. No entendían para nada acerca de la democracia y la vida política de un país. Seguramente pensaban que con la democracia no se come y con la tierra sí. Querían una solución inmediata a su problema agrario, pero Madero pensaba solucionarlo gradualmente, al no estar totalmente convencido de expropiar los latifundios que estaban en manos de poderosos terratenientes. Conclusión. Con todo lo anterior, podemos afirmar que en el seno de la Revolución Mexicana participaron dos movimientos distintos, uno político, de carácter burgués, que solo pretendía un cambio y reacomodo en la relación de poder, representado por Madero, Carranza y Obregón. Este movimiento demandaba sufragio efectivo, no reelección, libertad de prensa, elecciones libres, libertad municipal, restablecimiento de la ley y el orden, en suma democracia, la política del país sin trastocar a fondo la estructura social que resultaba en una profunda injusticia e intolerable desigualdad social. El otro movimiento de carácter social que demandaba disminuir la desigualdad mediante el reparto agrario y mejor condición de trabajo, de vida para los campesinos y obreros, representados por Villa y Zapata. Estas diferencias ideológicas e intereses de las distintas fuerzas revolucionarias provocaron que, después de la caída de Huerta, se separaran y lucharan entre sí para tratar de lograr sus objetivos. Seguiría la lucha entre estas facciones revolucionarias, carrancistas contra zapatistas y contra villistas, y después de todo, obregonistas contra carrancistas. Hasta cierto punto, el movimiento social, para 1920, se hacía más evidente la lucha por el poder que Carranza pagaría con su vida.